pelo. ¿Mm? Ah, calor. Ei, sí. Sí, sí. No sé si. Tenemos que hacer las pruebas de sonido antes, ¿no? Sí. Joder. Bueno, benvinguts i benvingudes a l'Espai Assemblea de Comissions Obreras de Cataluña. Bienvenidos y bienvenidas, especialmente la familia de Javier Aristu, de Regina, Ana y Carlos. L'Espai Assemblea és un espai que volem que sigui un espai obert a la cultura, a la reflexió, a la memòria, i que el sindicat, a través de la Fundació Cipriano García, vol obrir a la societat i vol obrir a la ciutat. Per tant, ens agrada molt i ens complau molt acollir avui aquesta presentació del llibre pòstum de Javier Aristu, Señoritos, viajeros y periodistas, mirada sobre la Andalucía del siglo XX. Però tenim un sentiment ambivalent, perquè ens agrada molt presentar avui aquest llibre, però ens hagués agradat molt que l'hagués pogut presentar el seu autor, el Javier. I per tant, aquest és el sentiment que ens mou avui. Però com que diuen que el record i la memòria viuen a través de la gent, doncs nosaltres sabem que avui, en aquest acte, podrem conèixer i podrem recordar el Javier i el seu pensament a través d'aquest llibre i de les intervencions que faran les persones que estan aquí assegudes i que parlaran a continuació. Però abans que comencin a intervindre ells, doncs li donarem la paraula al Carlos i a l'Anna, que ens volen també fer una salutació. Doncs endavant. Sí, tu. Moltes gràcies a tots. I abans de començar la presentació del llibre, a la meva família, la família de Javier, la seva companya, la Cuca, el meu germà i jo, us volem agrair el fet d'acompanyar-nos avui en la presentació del llibre del Javier, que, com us podeu imaginar, és un llibre molt emotiu i molt especial per nosaltres. Des que el llibre va sortir teníem clar que volíem fer la presentació aquí a Barcelona. És una ciutat que el Javier se l'estimava molt. Aquí va fer amics, amigues, no? El Lluís, el Jordi, el Paco, el Javier, bueno, segur que mereixo molt. I bueno, volem fer la presentació per trobar-nos, no? I per parlar del llibre. I també volíem agrair a Comissions Obreres per acollir-nos un cop més, gràcies a tot l'equip que ha fet possible aquest acte i per fer sentir-nos com a casa. I així doncs, gràcies per acompanyar-nos. Fer una de català. Era una de las cosas que más orgullosa estaba mi padre, porque mi padre al final, en la última etapa de su vida, acabó poniendo una pierna en cada sitio. Tenía la mitad de sus hijos entre Barcelona y Sevilla, la mitad de sus nietos, porque está aquí esa mitad catalana de su familia, y en la última etapa de su vida acabó encontrando aquí en Cataluña una cuadrilla de amigos, de compañeros, con quienes compartió alguna que otra botella de vino, más de una discusión intelectual, y encontró, bueno, pues yo creo que compañeros de viaje y de tránsito
siempre habían tenido referencias recíprocas, pero donde se encontraron en los últimos años de su vida y encontró muchos cómplices, cómplices de reflexiones, de alguna crítica constructiva, porque ninguno de esa cuadrilla es fácil de llevar, ¿verdad, Javier? Me lo dirás. Pero encontró aquí también su casa. Este libro lo escribió Javier sabiendo que se iba y con mucha prisa por dejarlo bien acabado. Este libro también es fruto de muchas de esas reflexiones, conversaciones y cruces de escritos con algunos de los que aquí van a hablar y algunos de los que aquí estáis. Por tanto, era a nosotros obligado poder presentarlo en Barcelona y en ningún sitio como aquí, porque la familia Aristu, que toda es de comisiones obreras, paga la mitad de sus cuotas aquí y la mitad en Sevilla. Nos sentimos como en casa y agradecemos a la Comisión Obrera de Cataluña que nos haya cedido el espacio y que además haya querido ser parte de esta presentación. Mi padre se fue oyendo que lo único sólido que quedaba era Comisiones Obreras. Por tanto, este era el sitio en el que tenía que presentarse ese libro y estamos encantados. Hoy un día para nosotros muy feliz por poder contar con muchos de vosotros, porque podáis disfrutar con nosotros de un día tan especial y porque aunque alguna lágrima se nos escape, sobre todo son lágrimas de felicidad por poder compartir este día con vosotros. Así que nada, muchas gracias y Bé, doncs ara passem a la intervenció de les persones que estan aquí a la taula. En primer lloc, el periodista i escriptor Jordi Amat, després el José Luis López Bulla, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, la Núria López, secretària general de Comissions d'Andalusia, i el nostre actual secretari general, Javier Pacheco. El Javier Aristu va ser professor de llengua i literatura durant més de 35 anys a diversos instituts, a Sevilla i a l'Escola Europea de Brussel·les. Va participar activament als moviments antifranquistes, va formar part del PC i d'Izquierda Unida, va ser regidor de l'Ajuntament de Sevilla i va ser vicepresident de la Diputació de Sevilla també. I també va ser impulsor i participant actiu d'espais de debat en l'àmbit de l'esquerra, com a la revista Pasos a la Izquierda, que va ser coeditor, i va ser un dels organitzadors dels diàlegs Andalusia-Catalunya, que va tenir dues trobades, una a Sevilla i una a Barcelona, durant els anys 2018 i 2019, en ple procés, amb l'objectiu de contribuir a trencar la dinàmica de confrontació que hi havia en aquell moment i promoure la reflexió, el diàleg, l'entesa, i aquests diàlegs van comptar amb una participació activa de moltes persones del món acadèmic, de la història, del treball, de l'economia, de la cultura, del periodisme. Per tant, és una persona que a part del que ha escrit, del que ha participat, ha deixat bona El móvil no para de sonar. Tu móvil no para de sonar. Tu móvil, que no para de sonar. Un moment, no?, per fer aquesta reflexió al voltant d'aquest seu llibre que ara parlarem. Per tant, si voleu començar, doncs endavant. Buena tarde a tothom. Buenas tardes. Yo ya temía que a medida que se acercase el momento de hablar lo iba a pasar mal. No, se lo voy a pasar mal, un segundo. Para mí también es un día feliz, triste pero fundamentalmente feliz, y lo es porque recordamos a Javier juntos, pero también porque hablamos del último libro que escribió, que lo pudo terminar y que a mí me parece un libro espléndido. Es el libro de un profesor de literatura y es el libro de alguien que estaba comprometido con su tierra, con Andalucía y con la voluntad de que mejorase para que pudiésemos vivir mejor. Pensaba cómo empezar esta intervención, que será breve, y hay un momento del libro. Él apenas habla en primera persona, habla muy pocas veces en primera persona, aunque en este y sobre todo en
En el oficio de resistir, que es un libro también muy bueno, creo que muchas cosas de las que cuenta tienen que ver con su vida. Pero sí hay un momento en el que explica la primera vez que leyó un cuento escrito por Pedro Salinas, que dice que lo leyó en 1973, un cuento que el poeta Salinas escribió cuando fue catedrático de literatura en Sevilla, donde hablaba de cómo veía Sevilla desde un coche y cuál era la imagen de Sevilla que quería proyectar ese poeta entonces moderno, y se preguntaba si Javier Aristo, que decía que lo había leído, entiendo que al terminar la carrera o en sus primeros años de profesor, y que lo había comentado con sus alumnos varias veces, se preguntaba si esa imagen de una Sevilla moderna y cosmopolita era la Sevilla real o no. Y este es un asunto reiterado a lo largo del libro. Creo que es la primera frase de la introducción, que dice: este no es un libro sobre identidades. Y efectivamente, creo que le jodería bastante que leyésemos este libro como un asunto que tenía que ver con una identidad andaluza que él quería, que estaba de alguna manera mitificada, y concibió el libro para desmitificarla, básicamente porque ese mito creo que entendía que imposibilitaba el desarrollo de la comunidad y que básicamente imposibilita pensar la sociedad, que es lo que le interesaba. No es un libro sobre identidades, pero sí es un libro sobre imaginarios. Y los imaginarios son asuntos peligrosos, perversos, y pueden ser útiles, porque los imaginarios son los relatos a través de los cuales nos contamos, pero también nos cuentan a veces para que no podamos contarnos. Y lo que él hace a lo largo del libro es mostrarnos distintos imaginarios construidos básicamente desde la posguerra hasta al final del franquismo sobre cómo se ha contado Andalucía y cuáles son las consecuencias de que se haya contado de esa manera. Digamos que lo que hace no es mitificar, sino es desmitificar para poder descubrirnos a una sociedad e intervenir en ella. Seguramente la Sevilla que Salinas contaba en ese cuento escrito a mediados de los 20 no era real, pero no fue tan tóxica como la contó, por ejemplo, y ese es el primer capítulo del libro, José María Pemán, al que destroza con mucha inteligencia en las primeras páginas. Y es realmente útil que el profesor de literatura tuviese la paciencia de leer un escritor que me parece tan básicamente relamido y poco interesante, pero finalmente tan influyente en la configuración de una identidad que ha servido para no tener una idea compleja de cuál fue la sociedad que contó. Y después tiene en el momento que creo que he reído más del libro es cuando comenta lo que Pedro Laín dijo a partir de Pemán sobre Andalucía en una conferencia que dio en Jerez, si no recuerdo mal, creo que se dice. Y Javier Aristo nos dice: advierto que Laín nos introduce en un terreno donde la alucinación, hablando de Andalucía, se combina con el embeleso. Como dice el dicho, si éramos pocos, parió la abuela. Eso es lo que hizo Laín al hablar de Pemán y al hablar de Andalucía y hablar de Andalucía que no existe y que si consigue ser la hegemónica, pues, perpetúa la dominación, la pobreza, porque lo que creo que le interesaba a Javier, y si no estáis de acuerdo, era que la idea de lo nuestro, recuerdo pasear por Sevilla y hablarme con mucho odio de esta idea de lo nuestro como mecanismo que imposibilitaba la construcción de alternativas políticas. Lo que le interesaba era abordar la singularidad andaluza, y lo que él creía que era constitutivo era precisamente la pobreza y la incapacidad de resolver las desigualdades. Y eso lo ve muy claro al hablar de un libro espléndido, de los siguientes. El siguiente capítulo es sobre escritores británicos que han hablado de Andalucía. Hay uno magnífico que es Gerald Brennan,
y él se da cuenta de que Brennan, que había vivido después de la Primera Guerra Mundial en Andalucía, pero vuelve a finales de los 40, si no recuerdo mal, ve mejor que muchos andaluces lo que está ocurriendo allí, y es básicamente una situación condicionada dramáticamente por la pobreza, lo mismo que verían después Juan Goytisolo, aunque dedica a un comentario largo de Campos de Níjar y del prólogo a Campos de Níjar, y después un texto que por suerte pudo leer, porque podría no haberlo leído, porque prácticamente se publicó durante, no sé cuándo se publicó, pero el viaje de Juan Marsé a Andalucía, que se publicó póstumamente cuando murió Marsé, por tanto tuvo meses para leerlo, pero que le es utilísimo para el tipo de libro que quiere construir, y así ir desmontando imaginarios o poniendo en valor determinados imaginarios que pueden permitir, y por eso son peligrosos y necesarios, comprender mejor la realidad. Los escritores en general intervenimos poco, por suerte, en la realidad, pero en muchas ocasiones son los principales constructores de imaginarios, y sobre los imaginarios hay ideología, hay hegemonía y por tanto modelos de sociedad. Lo que hace el libro, y creo que es fruto de su compromiso cívico, de ese compromiso cívico que no se subrayaba porque era el del hombre bueno en el buen sentido de la palabra. Yo creo que la idea del profesor de Instituto de Literatura machadiana, él sin explicitarlo, tal vez sin pensarlo, la encarnaba en la cotidianidad y en el compromiso que representó para muchos de nosotros la organización de esos diálogos en un momento complicado para todos. Pues creo que el libro es un ejemplo magnífico de cómo un profesor de literatura se compromete con su sociedad, y a partir de las herramientas que tiene de comprensión de lo que es su objeto de trabajo, que es la literatura, iluminar su tiempo para que sea mejor. Y ese es el sentido del libro, y por tanto es una enorme alegría estar aquí y poder poner en valor no solo su trayectoria de compromiso coherente, sino fundamentalmente algo que quedará para siempre, que es un legado intelectual que vale la pena que siga vivo, porque fundamentalmente es útil. Muchas gracias. ¿Dónde está el chisme? Tú te lo llevas aquí. Ah, Puedes hablar. vale. Querida Cuca, Ana y Carlos, queridas amigas y queridos amigos, me es muy difícil intervenir aquí porque he podido gozar en vidas paralelas con nuestro hombre, con Javier, pero también hemos sido testigos de muertes paralelas de personas a quienes hemos querido y nos han dejado casi al mismo tiempo, casi por las mismas características, y viendo cómo la ciencia no podía hacer nada. Vidas paralelas que gozamos. Recuerdo una comida magnífica en Sant Pol de Mar, excursiones de Javier, padre, visitas nuestras a Sevilla, donde la hospitalidad de Javier y de Cuca era algo fantástico. Y también, como decía antes, algunos todavía estamos presos de esa muerte paralela. El libro, como otras
escritos de nuestro hombre tiene, a mi juicio, el objetivo de desvelar qué es Andalucía, por qué han pasado determinadas cosas y otras no. Y eso lo ha venido haciendo en estos dos últimos libros, sobre todo este último, naturalmente, en artículos, en conversaciones, en charlas, que era un lujo oírle hablar con aquella voz pausada, con aquella voz de catedrático que no exhibe su cátedra, sino la amistad. El objetivo era, como digo, buscar las palpitaciones de Andalucía por varias razones, creo yo. Primero, porque era su tierra. Nunca le oí hablar de raíces, quizás porque como lector de Steiner, él decía que las personas no tenemos raíces, tenemos pies. Los árboles son los que tienen raíces y ramas. Pero sea como fuera, él tenía sobrados motivos para ver las palpitaciones de esta tan contradictoria y al mismo tiempo fascinante Andalucía. Naturalmente, porque el peso demográfico a lo largo de los últimos 2 siglos, de 19 y 20, peso demográfico de Andalucía condiciona en parte, no sabría deciros en qué proporción, los problemas, las cosas de nuestro país. Pero también porque aprendimos de la mano del profesor y buen amigo Carlos Arenas Posadas, aprendimos de la mano de su libro que durante todo el siglo XIX y hasta 1920 Andalucía contaba con el Producto Interior Bruto regional más grande de España. Yo dije, madre mía, pero ¿cómo? Pero esto yo no lo sabía. Bueno, pues mira tú por dónde puedo explicar yo por ahí algo y exhibir que yo sé ese dato. Andalucía ha contado durante 120 años, hasta el 1920-25 más o menos, con el Producto Regional Bruto más grande de España, lo que comporta decir más que Cataluña y más que el País Vasco. ¿Y eso? ¿Y dónde estaba eso? Las minas de Río Tinto, las minas de Córdoba, las minas de Jaén, las minas de Granada, en la Alpujarra, el comercio exterior vitivinícola del Marco Jerez, de Málaga, Moriles, toda la industria agrícola, sea como fuere, eso es un dato que dice, pero bueno, entonces, ¿cuándo se jodió la marrana? La marrana es ese palitroque que tienen las norias que se engancha a la mula para que vaya dando vueltas ahí y salga el agua. Eso se llama la marrana. O sea, no es que yo quiera ser aquí
mal hablado ni soez, es que se llama así, la marrana. Pues ¿cuándo se jodió la marrana en Andalucía? Yo no lo sé. Pero que fue un polo de atracción importantísimo, lo demuestra el hecho de que los grandes eventos andaluces fueron fundados por vascos y por catalanes. La Feria de Abril y empresas del aceite, en fin. Y todavía hay en el mercado marcas del aceite con nombres andaluces. En cualquier caso, hubo un interés, yo diría, endógeno, propio de Andalucía, propio de los grandes capitales andaluces, de no querer ser algo nuevo, algo que trascendiera la situación económica y social del siglo XIX y XX. Me explicaban hace poco tiempo que a un grupo de industriales granadinos, entre los cuales estaba un hacendado tan famoso como el padre de Federico García Lorca, que era un hombre de muchos posibles, que se les había ocurrido la idea de hacer un tren directo desde Motril hasta la frontera francesa, aprovechando que Nador, que está enfrente de Motril, más o menos, empezaba ya a tener una cierta personalidad marítima, y olieron que este centro podía descongelar, diríamos, el abultamiento de comercio de los puertos de Málaga y Almería. Pues aquello no se hizo porque efectivamente la burguesía de Campanario granadina se opuso, como diciendo, a ver si van a venir aquí esos castrojas a darnos en la lata y a poner los males de cabeza. Los castrojas es un granadinismo que quiere decir catetos. En cualquier caso, diríamos, Andalucía perdió esa oportunidad y así están las cosas, o estuvieron las cosas. Javier Aristu nos enseñó algo que por lo menos a algunos de nosotros nos rondaba la cabeza, pero que no acabábamos de, ¿cómo decirlo?, de encasillarlo, de enmarcarlo. Y es ¿por qué y qué consecuencias ha tenido que determinados y amplios sectores de la izquierda, transformadora o no, reformista o revolucionaria, o su contrario, se quedaran contagiados tras quedarse, diríamos, con las alforjas vacías y al quedarse sin pensamiento, se hicieron, diríamos, seguidores acríticos del nacionalismo. Hemos aprendido de Javier Aristu dos cosas. Una, que la crítica que la izquierda o las izquierdas hicieron al nacionalismo fueron críticas de orden político. Vale. Que si la gestión de esto, que si la gestión del otro, que si la gestión del más allá, una crítica de orden político. Pero siempre endebles, siempre teniendo una especie de miedo a no ser bien visto
siempre una duda hamletiana, yo creo que adrede, y no querer salir de ahí, porque estaban cómodos. Esa endeblez en la crisis, en la crítica política, es lo que le lleva a no actuar, a mi juicio, en lo fundamental, que es la inexistencia de una crítica ideológica. No hay una crítica ideológica al nacionalismo. Habrá un par de artículos de algún intelectual valiosos, ahora no recuerdo ni caigo, pero el problema está que los años de toxicidad que hemos pasado en Cataluña en los últimos tiempos, los últimos 10, 15 años, tienen una responsabilidad, no diré yo que la máxima, pero sí mucha, nuestras izquierdas, que para decirlo caritativamente han estado muy descuidadas, han estado muy distraídas, han estado muy perplejas viendo cómo el pujolismo iba creciendo, creciendo, creciendo y transformándose. Y cuando la cosa ya llegó a unos extremos, las izquierdas se estaban preguntando a qué habían venido a este mundo. Por lo tanto, lo que yo creo, siempre con todas las dudas razonables que uno puede tener sobre ese particular, es que hoy lo fundamental, efectivamente, ahora que las aguas se han serenado un poco en Cataluña, digo en la sociedad civil, porque ahí al lado de los leones parece ser que los que están arriba siguen devorándose los unos a los otros, pero bueno, algo hemos ganado. Ahora sería importante que la izquierda reanudara el trabajo de otrora con la denuncia política firme, pero sabiendo que o se traslada eso a una lucha ideológica o desde luego el barbecho que todavía queda del nacionalismo, que es mucho, seguirá por los siglos de los siglos. Yo doy este mensaje a vosotros, que sois jóvenes, porque yo, pues mi ilusión, cuando yo, antes de jubilarme, pensaba yo, ¿qué jubilación más aburrida vas a tener? ¡Qué aburrimiento! Y entonces tengo que estar agradecido al nacionalismo, a estos berrinches, porque a mí me han dado vidilla y me han dado algo que decir y por lo que vivir. Pero vosotros, que sois jóvenes, no podéis permitir eso y tenéis que luchar contra eso de una manera responsable, seria y con punto de vista fundamentado. Nada más. No, sí, el botoncito, Pedrito. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a las Comisiones Obreras de Cataluña y especialmente a Javier Pacheco, su secretario general, que me permita también compartir este espacio de presentación del libro de Javier y, por supuesto, a la familia de Javier, a Cuca, a Ana y a Carlos, que sabéis que para mí es especial esta presentación. Seguramente todas, porque al final va unida también a mi vida, la figura de Javier y de la familia de Javier, de vosotros y de vosotras. Tampoco me quiero emocionar, pero bueno, no pasa nada. Creo que es muy humano emocionarse y compartir los sentimientos en una sociedad que cada día está más deshumanizada. Yo creo que es bueno que también los sentimientos salgan. Yo voy a decir con toda franqueza lo que a mí me ha generado el libro de Javier. Y se lo decía a Carlos viniendo del aeropuerto. Es un libro difícil de leer para quienes venimos de la ESO, complicado, que hemos descubierto a una parte de Pemán a través del libro de Javier.
Y esto ya dice mucho, de que gente del 78, que nace en el 78 en democracia, que viene de una familia trabajadora y obrera comprometida, que tuvo que emigrar para ganarse la vida, es decir, comprometida, que ha buscado libros para leer, que ha luchado contra el régimen para que haya libertad en este país, que ha militado en organizaciones obreras, sus hijos no conozcan a Pemán. Ya dice mucho de una parte importante de la deuda que este país tiene también por recomponer lo que es las figuras y darle de una vez por todas. Yo creo que tenemos ya una ley de memoria histórica que tenemos que exigir su cumplimiento para que esto ya no suceda y podamos hablar con normalidad de muchas cosas. No me quiero descantillar del tema que iba a decir. Y a mí me ha parecido que ahora entiendo muchas cosas que hacía Javier, una vez leído el libro. Esa insistencia suya, porque en medio de una profunda crisis como se dio y que vivimos, ¿no?, a través de lo último, el proceso, él intentara reconciliar posiciones, hablar, reflexionar, compartir, debatir a través de esos diálogos entre Andalucía y Cataluña, o entre Cataluña y Andalucía. Por desgracia lo entiendo tarde, porque muchas veces el tiempo no nos permite ver lo que tenemos por delante. Y hoy, con la lectura de este libro, me hace reflexionar y me ha hecho pensar sobre qué era lo que quería Javier, uniendo dos vectores importantes de este país, no solamente por lo poblacional, sino por lo que imbrica la construcción colectiva del país a través de dos polos importantes de convivencia entre Andalucía y Cataluña, porque mientras más se agitaba una bandera en un sitio, más se agitaba la otra en otro sitio. Y yo creo que quería reflexionar también sobre eso. Yo he descubierto el compromiso político de Javier. Es verdad que tuvo una militancia activa en el Partido Comunista, pero a través de la literatura he descubierto al profesor que me ha enseñado a Pemán, que me ha enseñado también a descubrir a otros autores que me parecen muy interesantes y que he anotado algunas de las referencias que hacía, porque me ha despertado ese interés por descubrir más de ellos, cómo veían una parte importante de la vida. Y luego, también porque en la Comisión Ejecutiva de Andalucía hay una alumna suya que lo dice y que descubre también a Javier en esa faceta. Y luego, como jubilado, en esas reflexiones y debates que nos ha intentado transmitir, ¿no? Yo creo que lo decía antes Jordi y también José Luis. En el libro contrapone esas dos Andalucías. La Andalucía que nos pintaron y que se ha ido, por desgracia, carcomiendo una parte del futuro de la propia Andalucía que iba luego a resurgir, y la Andalucía real, la que describe Goytisolo o algunos otros autores que vienen de fuera, algunos de ellos de Cataluña, Alier, ¿no?, que te ponen frente a un espejo de esa Andalucía que han ido metiéndonos a lo largo de los años, ese poder dominante, ese capitalista, ese terrateniente, ese casino de artesanos, ese empresario venido ahora a ser emprendedor, que todavía sigue siendo los mismos perros, con perdón de la expresión, bueno, no, sin perdón de la expresión, son los mismos perros con distintos collares. Se van reproduciendo, porque siguen teniendo el poder dominante, porque siguen teniendo los espacios de acción de la sociedad andaluza, porque se han perdido muchas oportunidades. Hemos hecho cosas. Yo creo que el hito más importante que tenemos los andaluces, que pudimos romper esa inercia, fue en los años 70 en la construcción de nuestro Estatuto de Autonomía, nuestro autogobierno. Cuando el pueblo andaluz sale a la calle como un pueblo empoderado, no contra nadie, sino para reivindicarse y buscar su esencia y romper esas ataduras de esa imposición, de ese imaginario colectivo que siguen queriendo hacer que tuviéramos de manera permanente. Y sí que hay, yo creo que hay una parte de lo que decía José Luis, hay una parte de ese capital
que se ha ido perdiendo fruto de esa acción política que no ha sido capaz de continuar y de darle al pueblo andaluz esa capacidad, esa autoestima para poder romper esas cadenas y esas ataduras. Porque si el pueblo andaluz, yo al menos lo veo así, ¿no? Y de la lectura del libro veo muchas similitudes con el momento actual. Otra vez estamos en un momento de modernidad, en un momento de transformación del país y sin embargo vuelven a coger, el poder dominante vuelve a coger el poder, en este caso institucional, además el institucional, para seguir reescribiendo una historia. Antes generaban ese imaginario colectivo a través de los latifundios, a través de lo que generaba la estructura social de esos latifundios, a través del miedo y de la opresión. No olvidemos nunca que Andalucía sigue siendo hoy y sigue teniendo la lacra de la pobreza. En la posguerra y en la dictadura sufrió el hambre, pero también la opresión, cuando decía Pemán eso de que vamos a quemar los campos, ¿no? Vamos a quemar los campos para que nazcan los nuevos cultivos. En los campos era la sangre, la que se quemaba era esa sangre de los jornaleros de Andalucía, de los maestros de las escuelas republicanas, de los médicos y de muchos trabajadores. Eso genera un miedo genético también en una sociedad y construye esa sociedad también andaluza. Creo que no se puede castigar al pueblo andaluz, sino que hay que darle las herramientas para que se emancipe y para que pueda crear y reescribir la propia historia. Y ahora, por desgracia, a mí me traía mucho, cuando iba leyendo el libro, me traía mucho al momento actual, ¿no? Para intentar evitar para intentar romper algunos obstáculos que impiden que ese crecimiento que tuvimos en el siglo XIX y una parte también del siglo XX, he visto antes que nunca me acuerdo, yo le digo secretario de la Fiteca, a Kim. Hombre, Málaga era la cuna del textil, ¿no? Y eso no hace tampoco muchos años, el chiquitito fue el que fue vendiendo las cosas, ¿no? Andalucía tiene riqueza, Andalucía tiene capacidades, Andalucía tiene un pueblo andaluz dispuesto, pero por desgracia, y con esta reflexión termino, también tenemos un capitalismo y unos terratenientes revestidos de nueva modernidad, unos que no quieren ejercer su potestad y otros que vienen de fuera para expoliar Andalucía, para expoliar la riqueza de Andalucía, para expoliar su mano de obra, para expoliar también sus capitales y sus riquezas naturales. Y yo creo que eso, en Andalucía, pues tenemos que ponerle remedio a través de distintos mecanismos y a través de una construcción colectiva que tenemos que ir generando con muchas dificultades, porque ahora mismo esos terratenientes, quien surfeó por la ola de la democracia para colocarse en buenas posiciones, por desgracia hoy el gobierno andaluz dice que es el padre de la patria, cuando es el padre que destrozó la posible reforma agraria que podía haber habido en Andalucía en la democracia, que es Clavero. Bueno, pues yo creo que Andalucía tiene capacidades suficientes para evitar que sea expoliada nuevamente en esta construcción futura a la que nos vamos a enfrentar en estos momentos. Yo aquí me quedo. Muchas gracias. Me toca. Se oye. Sí. Bueno, primer de tot, bona tarda y bueno, daros las gracias a Tecuca, a Carlos, a Ana, por traer a Javier a través de su libro, de su último libro, como dice José Luis, a la catedral de la clase trabajadora de Cataluña. Y creo que es un acierto importante porque si leemos el inicio del libro, ¿no?, donde empieza de manera radical, yo pienso que no se anda te enseña ya desde el inicio que no anda con tonterías, te enseña una radicalidad, y dice: este ensayo no trata de identidades, la primera frase. Dice: no pretendo argumentar acerca de ninguna identidad de Andalucía, es más, diría que tengo cierta prevención incluso a hablar de Andalucía como concepto globalizador y sintético de algo. Prefiero hablar, o me siento más cómodo, así de los andaluces. De esta forma, habla del pueblo. Y traer un libro que quiere hablar del pueblo
a la catedral de la clase trabajadora, pienso que es un acierto, y eso lo que puedo hacer, iniciar, es dando las gracias de que tengáis el detalle de poderlo hacer aquí con nosotros, ¿no? Yo conocí a Javier, conozco a Javier de hace poco, es decir, relativamente poco, desde que yo asumo mi responsabilidad, y otro Javier, Javier Tebar, pues me lo presenta a las puertas de finalizar o haber finalizado su anterior libro, y también para poderlo presentar en uno de sus viajes a ver a su hija a Barcelona, y tomamos un café aquí en un hotel de al lado de la catedral. Y me encuentro, como me pasa con muchos profesores, que tienen la enfermedad crónica del alumno. Es decir, me encuentro un tipo que no para de querer escuchar qué le voy a decir o qué le dice el secretario general de Comisiones Obreras de Cataluña de lo que está pasando en Cataluña. Era el año 2017. Y me encuentro un tipo que no para de, hostias, de escuchar y de intentar interpretar y sobre todo asimilar bueno, los conceptos que le tenía que explicar a alguien, ¿no? Que en teoría algo estaba entendiendo o intentando entender entonces de lo que estaba pasando en el procés en Cataluña, ¿no? Y eso solo lo puede hacer algo que refleja para mí el libro, o que pretende reflejar el libro, ¿no? Solo puede hacer solo una persona que realmente entiende claramente, porque lo estaba haciendo de una manera totalmente intencionada. Es decir, él no era un ignorante de lo que estaba pasando en Cataluña. Él estaba intentando construir conceptos para poder desarrollar una acción política de reflexión de lo que sucedía en Cataluña, que luego lo expresó en las iniciativas en las que enredó a un montón de gente, los dos Javieres, para meternos en la dinámica de diálogos entre Andalucía y Cataluña, ¿no? Y claro, lo hace una persona que tiene muy claro en algo que refleja en el libro, que es el puente, ¿no? de lazos que tienen nuestros dos pueblos, ¿no? El pueblo catalán y el pueblo andaluz, y sobre todo los lazos que construyen en la época franquista, en un proceso de transformación de la economía, donde la industrialización llega al norte de la península y donde la gente del campo, yo vengo de padres extremeños, ¿no? También, pues tienen que tomar la dura decisión de salir de su tierra para ganarse la vida, salir del hambre para ganarse el pan, que es al final lo que traslada. Y nos dice Javier continuamente en el libro de que no se puede entender la Andalucía de hoy, ¿no? Sin interpretar aquellos años de la historia que provocan un proceso, evidentemente, de migración como la que se produjo en los años 60 en nuestro país, ¿no? Luego, evidentemente, también razona de que cuando se llega a los tiempos actuales sobre el proceso, las mutaciones de los procesos migratorios de una globalización que va más allá, también cambia la configuración de esa realidad en Cataluña. No es simplemente la migración interna la que produce un análisis, ¿no? De lo que pueda ser las derivadas del procés que hemos vivido estos últimos años aquí en Cataluña, ¿no? Pero tiene muy claro que para reconocer Andalucía hay que reconocerla también en ese proceso de lazos en relación a nuestro territorio, ¿no? Y era alguien que lo conocía bien, que lo quería y que lo tenía muy presente, ¿no? Pero luego el libro, yo no sé vosotros, pero, o José Luis, o Jordi, o yo, Nuria, pero a mí lo que el libro me traduce es que Javier era un tío muy listo, que tenía muy claro que quería irse diciendo cómo él veía Andalucía, y nos la ha enseñado a través de los ojos de terceros, construyendo el relato de cuál era su Andalucía. Eso es lo que a mí me ha producido la lectura de este libro. Él veía, evidentemente, la Andalucía del pueblo, y entendía al pueblo como algo evidentemente plural, entendía al pueblo como un sujeto político protagonista de lo que es realmente la construcción de una realidad, de una historia, de una cultura, de un modelo de convivencia, y que lo hacía trasladando evidentemente los procesos de identidad construidos a lo largo de la historia, que lo primero que hace, evidentemente, yo creo que de manera muy, muy hábil, es empezar con un proceso de deconstrucción. El primer capítulo es todo un relato de deconstrucción para poder enseñarnos su Andalucía a través de terceros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, bueno, demuestra, yo creo, lo que decía, ¿no?
el enfermo crónico del aprendizaje, ¿no? En el que continuamente estaba asimilando conceptos, lo asimilaba de terceros, los procesaba y nos enseñaba, creo que con mucha elegancia, nos enseñaba con mucha simpatía, con mucha empatía sobre todo, y lo hacía en persona y lo hacía en el libro. Tuve la oportunidad de tener más charlas de estas con él, después de aquella primera que me sorprendió aquel tipo alto, no tan alto como su hijo, pero casi alto, en aquel momento, ¿no? Y que me impresionaba y que después evidentemente encontré un colega, ¿no? que era siempre de buen recuerdo para alguien que en aquel momento. Y sobre todo, de lo más personal, que en aquellos momentos hacía falta, a la gente de las comisiones obreras de Cataluña le hacía mucha falta que le enseñaran la comprensión de las dificultades que estaba viviendo la sociedad catalana y un sujeto político como es la primera organización social de este país, las comisiones obreras, para ponerse al frente de encontrar los espacios de cohesión. Y cuando alguien te lo enseña con esa empatía y cariño y te lo demuestra de esa manera, pues lo digo que de manera personal, que las presiones las tuve que vivir también de una manera protagonista, pues se lo he agradecido siempre y se lo agradeceré siempre, como a otras personas que evidentemente han jugado ese papel en aquellos momentos. Por lo tanto, vuelvo a reiterar las gracias a vosotros, a vosotras, por traer el libro y traer a Javier a esta casa y, sobre todo, recomendar la lectura de este libro porque es ver una Andalucía muy cierta, muy veraz, muy plural de lo que realmente veían los ojos de Javier a través de ojos privilegiados que relata en este libro a través de sus historias, ¿no? Por lo tanto, gracias de verdad. Bueno, si voleu, tenemos unos 20 minutos, si voleu algo comentar. Yo quisiera preguntar a Nuria, lo que no entiendo cómo es que el pueblo andaluz ha votado al PP. Ni ella. Bueno, hay una parte de... Bueno, ¿sí? Vamos, yo si tú quieres... Pues que quizá, bueno, quizás había que preguntar por qué hay una falta de alternativa también, de visibilizar que hay otras opciones también con cierta solvencia y sustento. Yo creo que se ha hecho una campaña. Las campañas parece que no tienen consecuencia, pero la tienen. Y cuando se le dice a una persona que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, si votas a esta, viene el lobo, pues al final la gente es inteligente y dice, pues para que venga el lobo me quedo con más vale malo conocido que bueno por conocer. Es un pensamiento muy simple, pero yo creo que el proceso es más profundo. En Andalucía, pues el proyecto del Partido Socialista, y estamos entre amigos y compañeros, yo creo que ha tenido una decadencia y no ha resuelto una parte importante de los problemas que tiene Andalucía. De hecho, una de las cosas que dice Javier en el libro es que, y si hay algo que es un hilo conductor, es que Andalucía, Javier está preocupado por los problemas que tiene históricamente Andalucía, que son el paro, el desempleo, la precariedad y una falta de cohesión con el resto del país, que se traslada en la pobreza, en una renta per cápita de las más bajas de este país y cómo eso se reviste de un falso folclore, ¿no? De la Andalucía alegre, de fiesta, que tiene la obligación de estar... Claro, el Partido Socialista, desde mi punto de vista, no ha sido capaz de romper, cuando ha estado en el gobierno, gobernando, incluso en algunos momentos con mayoría absoluta, no ha sido capaz de romper ni de poner los resortes para que hubiera una construcción de un imaginario colectivo que contrapusiera a esa Andalucía cañí, típica de la derecha terrateniente y señorita y de cortijera de Andalucía, que cogía
por la sartén los temas, los resortes económicos, porque los latifundios generaban rentismo en muchas casas andaluzas y todavía hoy siguen siendo una fuente de alimentación de la economía, una parte de la economía andaluza. Pues no se rompen los esquemas. Quizás por lo que decía José Luis, un poco timorato, en no pegarle una patada al tiesto y romper tiesto, sabiendo también que el miedo genético que se trae, pues arraigan todas las personas y en todos los dirigentes andaluces. Y yo creo que esa parte de ese agotamiento y no la construcción de un proyecto alternativo paralelamente, pues da consigo a que aparece una alternativa revestida de centrismo, que no es de centro, que es de derecha, que es ese nuevo surfero que aparece, que como apareció cuando la autonomía de Andalucía para subirse a la modernidad. Ahora es el PP de Andalucía se ha subido a esa modernidad, revestida con un barniz distinto, y se ha colocado ahí y se ha presentado como una alternativa sólida al cambio y no ha mostrado, y ha sido inteligente y no ha enseñado la pata, no está enseñando la patita, ni todavía está enseñando la patita hasta que no terminen las elecciones municipales y no terminen las generales. Al menos así es lo que interpretamos un poquito. Pero tiene un poco la culpa la izquierda alternativa también, porque están muy resumidas. Claro, no, es que no hay un proyecto, no hay ni un proyecto del PSOE, ni un proyecto porque leyendo una parte del libro, había una referencia del libro que hacía Javier, que si la encuentro te la leo y te la digo, que digo, esto de la bandera de Andalucía está muy manoseada últimamente, por la izquierda y por la derecha, cuando Andalucía nunca ha sido de identidades ni de bandera, siempre ha sido de conceptos y de cohesión de este país. Y la frase esa de no queremos ser menos, ni más que nadie ni menos que nadie, que se utilizó en un momento determinado, se saca de contexto y se manosea de una manera burda, bajo mi punto de vista, hasta tal punto que están reescribiendo la historia quienes no creyeron en la autonomía de Andalucía. Y había una cosita por aquí que decía Javier, que no la encontraré porque pongo siempre los posts y donde no los tengo que poner, pero bueno, eso es algo con sustancia a mi persona. Hay una... que si miráis con la perspectiva, es que si tú pones ahora mismo a Moreno Bonilla y a Teresa Rodríguez, están haciendo lo mismo, uno a la izquierda y otro a la derecha. Los dos están enarbolando una bandera que no es la de Andalucía, por mucho que sea verde y blanca. Claro, las izquierdas no hay un proyecto sólido de referencia, ni en el PSOE ni a la izquierda del PSOE. Ante eso, la gente que siempre busca una seguridad y una certeza, cuando se le muestra la seguridad y la certeza, después de un agotamiento, donde sigue habiendo tasas de paro en los pueblos, donde hay precariedad laboral, donde hay bajos salarios, pues la gente... 7:30, muy bien. Es una explicación muy simple, pero al final... Hay una... Perdonad, es para la pregunta que usted formulaba. Cuando hubo las anteriores elecciones autonómicas, deberían ser 18, 19, no recuerdo. Sí, 18. Yo recuerdo que y fueron las primeras de la alternancia, que lo primero que comentamos de entrada fue la cantidad de votos que había obtenido Vox, porque creo que fue las primeras elecciones en las que tuvieron representación parlamentaria. Y yo le mandé un mensaje a Javier diciéndole, bueno, ¿qué ha pasado? Y la primera respuesta fue una revolución. Nadie lo esperaba. Pero tardó unos días en elaborar una respuesta. Y finalmente elaboró una respuesta, que es un artículo que publicó en Pasos a la Izquierda, si no recuerdo mal, que era un artículo, para mí fue enormemente útil para constatar la incapacidad de la izquierda gobernante durante los últimos años para conseguir transformar las condiciones de vida de la gente, y allí hablaba de algunas empresas con problemas, si no recuerdo mal, en ese artículo, no sé si lo recordaréis, pero citaba algún caso, y para mí fue muy orientativo que el primero necesitase un tiempo para pensar y después lo razonase, y para mí fue realmente clarificador. Tenemos
Como hemos hablado, y es lógico, del compromiso que tuvo Javier con el procés, o evitar que no todos los puentes fuesen bombardeados, porque naturalmente había cantidad de gente a quien le interesaba que los puentes explotasen todos, y él se comprometió en intentar salvarlos o construir de nuevos. Yo me preguntaba por qué. Es decir, este hombre al que yo no conozco y que de repente manifestó interés por algunas cosas que yo escribía, como dijo Mourinho ese día, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mi primera respuesta era, bueno, tiene una hija que vive en Barcelona. Y no sé cómo lo está llevando la hija, pero a lo mejor lo está llevando mal. En realidad todos lo llevábamos mal, por tanto ella también lo llevaba mal. Y tiene un interés familiar en evitar que esto vaya peor de lo que iba, que era bastante difícil que fuese peor, pero podría haber ido todavía peor. En cualquier caso, yo no he entendido a qué obedecía ese compromiso hasta la lectura del libro. En estas primeras páginas cañeras, al cabo de un momento, cuando habla de cómo la identidad puede usarse de mala manera política, define el artefacto andaluz como un problema. Y cómo ese problema no puede ser abordado en la medida que se retroalimenta con una determinada visión de Cataluña. Y por tanto, si eso no se solucionaba, el problema que él detectaba en su sociedad no se resolvería. Y creo que ese es el interés. Bueno, pues un interés familiar, a favor del interés familiar, pero un compromiso cívico de ese nivel, con lo que implicó lo que organizaron con Javier Tébar, que fueron unas infinitas horas de trabajo, creo que solo o fundamentalmente obedecía a la plena conciencia de cómo los conflictos de identidades se retroalimentan en España, y que básicamente eso a quien beneficia es a las élites. Y lo explicita muy claramente en el prólogo. Y ante esta situación, ¿qué hacer? En realidad lo que él decidió que tenía que hacer es lo que José Luis pedía, que era dar la batalla ideológica. No de una manera demagógica y burda, sino de una manera sustancial, para plantear alternativas culturales a los problemas políticos, que yo creo que es la única manera de abordarlos si queremos resolverlos en serio, y que en las próximas elecciones no pase lo mismo. Ese es un trabajo lento y pesado, pero es fundamental, y yo creo que en el libro se formulan preguntas claves también para dar respuesta a por qué la izquierda ha sido incapaz de construir una alternativa que a día de hoy pueda ser competitiva con la del Partido Popular, que es hegemónica y lo será durante mucho tiempo, creo, por diversos motivos de la situación de los partidos políticos andaluces de la izquierda, que no van a resolver problemas que a día de hoy son estructurales, pero hay un trabajo que no es de los políticos, que es de la sociedad, de las instituciones, de las organizaciones o de la gente que tiene la vana pretensión de pensar lo que nos pasa, que es pensar auténticamente qué nos pasa, y ver si hay posibilidad de verlo de otra manera, para que ese artefacto no deje de ser lo que lo condiciona todo, sino que pueda haber otros mecanismos de pensar la sociedad. Y ya termino con una última cosa, que es el capítulo más raro del libro, que es el segundo o es el tercero, que es aquel que habla de la destrucción de los profesores liberales de la Universidad de Sevilla. Sí. Yo recuerdo el paseo que hicimos por Sevilla ese día, que fuimos a un museo, a una biblioteca, que nos enseñaron unos libros preciosos. Antes habíamos pasado por la casa donde nació, donde vivió Luis Cernuda, en la calle del Aire, si no recuerdo mal, y después, relativamente cerca del museo donde vimos esos libros, nos enseñó la casa de Ramón Carande. Era un archivo. Sí, un archivo. Y la casa de Ramón Carande, que podía verse como el despacho, si no recuerdo mal, trabajaba aquí. Y que ese capítulo, que a mí me parece más normal para el libro anterior que para este, pero que decidiese meterlo, tiene mucho que ver
con la conciencia de que una posibilidad de construcción de una inteligencia fue destruida, que es la que podía construir una alternativa liberal progresista a ese imaginario que se acabó imponiendo en la dictadura. Y cuando él se preocupa por entender qué ocurrió con un profesor determinado, Francisco Márquez Villanueva, un tipo fundamental de la filología española clásica, clásica de lo que se ha dedicado a estudiar el siglo de Ora, y nos constata que tuvo que irse, o sea, ¿qué implica que ese hombre tuviera que irse? Es decir, ¿qué perdimos con esa inteligencia que fue depurada o destruida? Y de alguna manera el libro tiene que ver también con la posibilidad de construir una nueva inteligencia. Y es en este sentido que es útil, insisto, y que debería ser leído y que haremos lo posible para que lo sea. A mí me pasó igual con ese capítulo, que parecía que estaba metido a cazón, ¿no? Allá, hasta que no acabas de leer el conjunto del libro, porque yo creo que forma parte, no sé si coincides, con esa fase de deconstrucción que tenía que plantear al principio. Es decir, ¿cómo deconstruimos lo que Pemán referenciaba de aquella Andalucía y cómo en paralelo las alternativas a ese concepto intelectual se destruye explicando todo el relato de lo que pasa con los profesores de la universidad, ¿no? Y tienen que venir tíos de fuera a contarlo. Claro, y nos tienen que venir gente para que lo veamos, ¿no? Sí. Es el constructo este que hace que al final dice, bueno, de la deconstrucción a la construcción de la Andalucía que yo veo, ¿no? Que responde a las preguntas propias que estabas planteando, yo creo que es la habilidad, ¿no? Porque al final, es verdad, yo según leí, parece que pega un salto el libro ahí y dices, hostia, que ha metido aquí a cazón esto, parecía que se hubiera escrito después, se hubiera metido en medio, ¿no? Pero yo creo que luego tiene un relato lógico en ese sentido, ¿no? Es muy interesante por lo que dice, porque yo creo que también lo puedes interpretar en la situación de la actualidad, es decir, te trae aquí. Bueno, nos vamos. Cuando tú digas, José Luis. Sí, un poco descapitalizado, sí que está. Aquí el que manda eres tú. ¿Eh? El libro es muy interesante. Sí. Qué arte. Por haber venido y por haber dado esta oportunidad a que podamos reflexionar también sobre el libro, pero a través del libro, pues sobre todo el pensamiento y la actividad de Javier Aristo. Y pues muchas gracias y us emplacem a la propera, que ens tornarem a parlar. ¿Qué? Sí, sí.